Pregunta: ¿está Dios en juicio? ¿Cómo puede ser vindicado su carácter a través del juicio? Hablemos de ello. Hola amigos, soy Greg Moriconi y quiero darles la bienvenida a 3ABN Verdad para hoy. Esta serie está destinada a profundizar en la verdad que se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta miniserie especial de 5 temas se centra en el Evangelio eterno y el juicio investigador. Nuestro orador para este programa es el pastor John Lomacang. Es el pastor principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Thompsonville, y me gusta decir que es mi pastor también. El pastor John hablará sobre el tema Dios en juicio. ¿Cómo puede ser vindicado el carácter de Dios durante este tiempo de investigación? Así que mantente atento para saber más. También quiero informarte que este programa está disponible en el canal de YouTube de 3ABN, así como en nuestra aplicación 3ABN+. Así que siéntete libre de suscribirte y asegúrate de compartir este programa con otros. Muchas gracias, Pastor John, por estar aquí hoy y por compartir sobre este tema tan importante. Muchas gracias, Greg. Lo aprecio. Y bienvenidos amigos a esta serie tan importante. Les agradecemos por tomarse el tiempo de acompañarnos. Dios en juicio, vindicando el carácter de Dios. Antes de entrar en el mensaje, me gusta ir al Señor en oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas juntos. Padre misericordioso en el cielo, oramos para que al transmitirse este mensaje, tu carácter y tu nombre sean reivindicados. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea el maestro y guía en este mensaje. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Comencemos yendo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde el apóstol Pablo nos da el contexto para el tema del juicio investigador. Él dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Siempre me gusta una buena historia. Comienzo con un hombre llamado Pete Rose. Su carrera en el béisbol es innegable. Me crié en un hogar de béisbol en la ciudad de Nueva York. El béisbol fue una pasión de mi familia hasta que más tarde, al crecer, el baloncesto se convirtió en mi enfoque. Pero Pete Rose tuvo una carrera estadística asombrosa. Escucha algunos de los datos sobre su vida. 4,256 hits en más de 3,500 juegos. Y dicen que ambos récords de las grandes ligas probablemente nunca se romperán. Participó en 17 Juegos de Estrellas, ganó 3 series mundiales y obtuvo el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. También ganó el Guante de Oro por ser uno de los jugadores más versátiles. De hecho, jugó en todas las posiciones excepto catcher y campo corto, pero algo sucedió. Titulares. Prohibido de por vida. Las grandes ligas de béisbol prohibieron a Pete Rose de por vida porque violó la regla número 21 de las grandes ligas de béisbol. La pregunta es, ¿cuál es la regla número 21? Aquí está. Cualquier jugador, árbitro o funcionario o empleado de un club o liga quien apueste cualquier suma en un juego de béisbol en el que tenga un deber que cumplir será declarado permanentemente inelegible. En otras palabras, Pete Rose fue declarado completamente inelegible para entrar al Salón de la Fama del jugador de béisbol. Pero la pregunta es, ¿cómo ocurrió el juicio dictado sobre Pete Rose? Todo comenzó con una investigación. La investigación fue dirigida por el abogado John M. Dowd y el veredicto reveló que Pete Rose era culpable de apostar mientras era jugador y manager de los Cincinnati Reds entre 1985 y 1987. Aquí hay una foto del comisionado, el comisionado A. Bartlett Gametti. E impuso una prohibición de por vida a Pete Rose de las grandes ligas de béisbol. CBS informó que la prohibición significaba que Pete Rose también era inelegible para el Salón de la Fama del Béisbol. Qué triste final para una vida que fue tan próspera, una vida que logró tanto. Una decisión repetida continuamente llevó a la caída de Pete Rose, dañó su carrera. Pero algo sucedió. Años después, el mismo comisionado,
el comisionado Giamatti le ofreció a Pete Rose una oportunidad de ser reinstalado y dijo las siguientes palabras: "La carga de mostrar una vida redirigida, reconfigurada y rehabilitada, Pete, depende completamente de ti". Sabes, pero la verdad es que Pete Rose nunca asumió la responsabilidad, a pesar de la cantidad de personas que hablaron en su favor, a pesar de todos los jugadores de béisbol influyentes que amaban a Pete Rose. No solo eso, los fanáticos querían tanto perdonarlo y devolverlo a la posición por la que luchó tanto. Pero esto es lo que dijeron: su incapacidad habitual para no obstaculizarse a sí mismo perjudicó sus posibilidades de regresar al juego que realmente amaba. ¿Qué pasó? Pete Rose trabajó en su contra. Bueno, la pregunta es, ¿alguna vez lo admitió? Bueno, la verdad es que sí lo hizo. Ahora, Rose inicialmente negó las acusaciones, pero en 2002, en una reunión privada y en su autobiografía de 2004, Rose admitió más tarde haber apostado en el béisbol. También admitió, escuchen esto, que una decisión tomada por el comisionado, el comité de investigación y el abogado fue una decisión justa. Pero todavía hubo más intentos de reinstalar a Pete Rose. A principios de la década de 2000, un nuevo comisionado de béisbol llamado Bud Selig le ofreció a Rose la oportunidad de ser reinstalado, pero venía con condiciones. Esto es lo que decía el artículo. Dice, tendría que confesar: no más apariciones en casinos, no más apuestas. Rose podría haber tenido todo lo que quería y todo lo que los demás querían para él, pero lo dejó pasar. Y esto es lo que decía el artículo. Dice, su arrogancia envenenó su capacidad para posicionarse para la reinstalación. ¿Qué es arrogancia? El orgullo excesivo y la autoconfianza fueron la herida autoinfligida de Pete Rose. Saben, amigos, la realidad era que el comisionado de béisbol, las grandes ligas y todos los fanáticos estaban listos para perdonar y reinstalar a Pete Rose, pero él no confesó. Sabes, cuando lo piensas, amigos, el propósito del juicio investigador es mostrar que Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de confesar. Mira Primera de Juan 1:9. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La triste realidad es que, no hace mucho, Pete Rose falleció. Y lo reinstalaron póstumamente. Es decir, después de su muerte, levantaron la prohibición y dijeron que ahora lo harán elegible para entrar al Salón de la Fama del Béisbol. Qué triste final para una vida, pero ¿cuál es la historia que podemos aprender de Pete Rose? ¿Cuáles son las lecciones que dejó? Aquí está. Ser jugador de béisbol no exime a los miembros del equipo de seguir las reglas, y ser cristiano no exime a los miembros de la iglesia de vivir según las reglas. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Está tu vida en armonía con tu profesión? ¿Estás viviendo una vida en armonía con el diseño de Dios? ¿Tiene Dios algún estándar por el cual deba juzgar tu vida? ¿Es justo que Dios juzgue nuestra profesión en contra de nuestro comportamiento? Bueno, amigos, encontrarán que la respuesta a todas esas preguntas es sí. Es justo que Dios diga, si eres cristiano, tu vida debería contar la historia, que no solo profesas ser uno, sino que tu vida es evidencia de que de hecho lo eres. Saben, amigos, si Pete Rose estuviera dispuesto a examinarse a sí mismo, no temería la investigación del Comité de las Grandes Ligas de Béisbol que terminó con su carrera. Por eso el apóstol Pablo, a la luz del hecho de que habrá un juicio investigador, noten lo que dice en 2 a los Corintios 13:5. Y él dijo, examínate a ti mismo. Mira eso de nuevo. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Luego dice, pruébate a ti mismo. ¿No saben ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad estén descalificados? ¿Escucharon esa palabra? Eso es exactamente lo que le pasó a Pete Rose. No se examinó a sí mismo, no se probó a sí mismo, y por lo tanto quedó descalificado para ser reconocido por el béisbol como digno de estar en el Salón de la Fama. Es desafortunado, pero toda esta idea de ser examinados, de probarnos a nosotros mismos, es algo que el Señor quiere que hagamos a la luz del hecho de que todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero, ¿cuál es el problema aquí?
El carácter de Dios siempre ha estado bajo ataque. Dios ha sido visto en muchos frentes como un Dios injusto, un Dios que no es justo, un Dios que mata a nuestros hijos, un Dios que se lleva a nuestros padres en accidentes de coche, un Dios que destruye nuestras casas en tormentas. Por eso las compañías de seguros dicen, esto fue un acto de Dios, y así Dios es visto como el gran destructor, el gran causante de dolor, el que mata a bebés y se los lleva antes de que sus padres puedan siquiera amarlos. Dios es el tipo que es visto como quemando a la gente para siempre en los fuegos inextinguibles del infierno. Eso es lo que dicen. Tantas acusaciones contra Dios continúan siendo presentadas que hoy, cuando piensas en el juicio investigador, dicen, ¿por qué haría Dios eso? ¿Por qué sería tan injusto? Pero amigos, no se trata de que Dios sea injusto. Pongamos la carga sobre la cabeza del que es responsable. Se trata de que Satanás pinta a Dios como injusto. Y así, volvamos y miremos el primer ataque contra el carácter de la justicia y equidad de Dios. Esta batalla comenzó en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 8 dice lo siguiente: Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Eso es una alabanza a Dios. El carácter de Dios, la justicia de Dios, la equidad de Dios estaban bajo ataque en su propio territorio, en su propio reino. El acusador de nuestros hermanos comenzó acusando a Dios en sus propios tribunales, pero no prevaleció, lo que significa que el veredicto dictado sobre Lucifer no fue a favor de Lucifer, sino que fue a favor del hecho de que Dios es justo, Dios es equitativo. Pero eso no terminó en el cielo, continuó en el jardín del Edén. El segundo ataque contra la justicia de Dios y la equidad de Dios se hizo en la tentación en el jardín del Edén. La serpiente acusó a Dios de retener algo de Eva. Observa Génesis capítulo 3, versículo 5. Observa cómo lo hizo. Le dijo a Eva, porque Dios sabe que el día que comas de él, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, se abrirán tus ojos, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué estaba diciendo? Le dijo a Eva, Dios no fue sincero contigo porque Dios no quería que fueras como Él. Dijo, Eva, Dios no te dijo la verdad. Dios no está siendo honesto contigo. Dios sabe, Dios sabe. Acusó a Dios de no ser sincero y abierto con Eva. Y funcionó, y funcionó. Pero la verdad del asunto es que Satanás es el que fue deshonesto, y Dios advirtió a Adán y Eva del veredicto. Dios advirtió a Adán y Eva de las consecuencias de la desobediencia. La advertencia de Dios era un deseo profundo de prevenir que el pecado, la muerte y el sufrimiento los afectaran a ellos y al resto de la raza humana desde ese día en adelante. Mira Génesis 2, 16 al 17. Dios sí los advirtió. La Biblia dice, y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo, observa lo que Dios dijo. De todo árbol del jardín puedes comer libremente. Dios no retuvo nada. Pero aquí está la única prohibición. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dios estaba siendo muy claro. Dios estaba siendo justo. Dios le dijo a Adán que, al desobedecer, abrirás la puerta a la muerte y ciertamente morirás. Y la Biblia dice, Adán vivió 930 años y murió. Así que Dios tenía razón. Desde ese día, todos nosotros morimos. Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. La decisión de Adán nos afectó a todos. La muerte no existía en la tierra hasta que Adán decidió desobedecer. Ahora nota, no dije Eva, porque Dios le dio a Adán la responsabilidad de proteger la puerta para que el pecado no entrara al mundo, pero Adán no lo hizo. Y entonces la pregunta es, ¿quién fue justo? Quiero que decidas. ¿Dijo Dios la verdad? Ahora mira la declaración del diablo comparada con la declaración de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás. Pero en su conversación con Eva, nota lo que dijo el diablo, Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no morirás.
Dios dijo que vas a morir, pero realmente no vas a morir. Bueno, amigos, conocemos la historia. Eva murió, Adán murió, y como dijo una vez Paul Harvey, y ahora conoces el resto de la historia. Ahora sabes cómo todos llegamos a este aprieto. Tras una acusación contra la justicia y el temor de Dios, Satanás engañó a Eva. Y el amor de Adán por Eva era mucho mayor que su deseo de ser obediente a Dios. Así que ves, no fue Dios en absoluto quien perpetró este mal, no fue Dios en absoluto quien causó la caída de Adán. Dios le dio la libertad de elegir. Dios dijo, quiero ser justo. Quiero que tú, Adán, decidas tu destino. Quiero que seas el progenitor de la raza humana. Quiero que todos después de ti sean bendecidos o malditos según tu decisión. Y el registro es claro. ¿Qué hizo Adán? Miren Romanos 5:12, y la Biblia declara claramente las decisiones de Adán. Pablo el apóstol escribe, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Piensen en eso, amigos. La muerte se extendió. Como una puerta que estaba firmemente cerrada, Adán abrió la puerta, y como un contagio, como un vapor, como gas venenoso, la muerte se extendió a toda la raza humana. ¿Por qué muere la gente hoy? ¿Por qué siempre mueren las personas? ¿Ves? No importa cuánto vivas, todos tienen una fecha de muerte. Todos van a morir en algún momento, y esa no tenía que ser la historia. Pero Adán abrió la puerta y la muerte se extendió a todos por la decisión de Adán de desobedecer. ¿Tuvo Dios algo que ver con eso? ¿Causó Dios la muerte de Adán? No. Adán tomó del árbol del que Dios dijo que no tomara y creyó la mentira del adversario, y por eso todos pagamos hoy. Verás, la caída de la humanidad no fue culpa de Dios, tuvo todo que ver con el mal uso de la libertad de elección. Desglosémoslo por un momento. Dios nos creó a cada uno de nosotros con la libertad de elegir. Cada día tomas decisiones: qué comer, qué vestir, a dónde ir, cómo gastar tu dinero, decisiones que tomas sobre tu entretenimiento. Cada día ejerces tu poder de tomar decisiones. Dios nos creó con esa libertad. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios es equitativo. No hay nada que puedas hacer que Dios te obligue a hacer. Él no dice, más te vale o si no, pero hay consecuencias para cada decisión que tomamos. Eso es exactamente lo que sucedió en la vida de Adán, en la vida de Pete Rose y de muchos, muchos otros. Hay personas en prisión por malas decisiones, pero Dios no les forzó la mano. Ellos tomaron esas decisiones. Pete Rose lo hizo, porque Adán lo hizo. Yo lo he hecho. Tú lo has hecho. Todos hemos sido afectados por nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es el juicio investigador? Aquí está. ¿Están tus elecciones en armonía con la dirección de Dios o están tus elecciones fuera de armonía con la dirección de Dios? ¿Eres obediente a lo que Dios sugiere o eres desobediente al decidir lo haré a mi manera, lo hice a mi manera? No. El juicio investigador es para determinar que nuestras decisiones estén en armonía con nuestra profesión. Si soy cristiano, vive como cristiano, habla como cristiano. Hay un poder para vivir este tipo de vida. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero la Biblia dice que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Y cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, otro poder entra en nosotros y nos permite por su fuerza vivir en armonía con su voluntad. Incluso cuando el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, la pregunta es, ¿crees al Señor y recuerdas? ¿O crees al enemigo y eliges tu propio día? Todo se trata de elecciones. Todo se trata de obediencia. Verás, la libertad de elección no es pecado. El pecado es el mal uso de esa libertad. Y así, amigos, hoy el mal uso de la libertad de elección ha llevado a la toma de vidas inocentes, niños no nacidos. Dios no quitó a esa persona el poder de elegir, pero usaron esa elección para terminar una vida valiosa y enfrentarán el juicio por mal usar la libertad de elección. Hoy en día las personas que eligen matar y asesinar y robar, Dios no las hace matar y asesinar y robar, la ley de Dios no las convierte en asesinos y violadores y ladrones. No,
Es la violación de la ley de Dios. Eligieron violar esa ley y eso trae consecuencias. Cada elección que hacemos tiene una consecuencia para que Dios pueda ser visto como distante, injusto. No lo obligué a hacer lo correcto, no lo obligué a hacer lo incorrecto. Le di una opción. Mira Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Dios deja claro que nuestras elecciones determinan nuestro resultado. Mira Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. El Señor dijo a través de Moisés: Hoy llamo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Moisés hablando al pueblo, que he puesto delante de ustedes, noten, la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. Por lo tanto, miren la justicia de Dios. Escojan la vida para que tanto ustedes como sus descendientes vivan. Amigos, ¿entendieron eso? Dios es tan justo. Dios es tan equitativo. Nos dice qué elección resulta en bendiciones. Pero hoy hay líderes cristianos que intentan pintar a Dios como el culpable de la infelicidad del hombre. Entonces, en lugar de decir que la ley de Dios todavía existe y que podemos vivir en armonía con la ley de Dios por el Espíritu Santo, predican en contra de la ley de Dios. Dicen que la ley de Dios es una carga. La ley de Dios fue abolida en la cruz. La ley de Dios ya no se aplica. La ley de Dios es solo para los judíos. El sábado es solo para los judíos. Han intentado hacer exactamente lo que el enemigo hizo en el jardín del Edén, lo que Satanás hizo en el cielo, acusar falsamente a Dios. Verás, Dios nos da su ley como las barandillas de nuestras vidas, como las líneas blancas en la carretera, como las líneas amarillas en las señales de alto, como las rojas y las verdes y las líneas que están ahí puestas para nuestra seguridad. Pero Satanás ha dicho: oh, no, 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 la ley de Dios no es algo bueno. Si la sigues, estás bajo esclavitud. Eso es una mentira. Se llama la ley de la libertad. Nos impide hacernos daño a nosotros mismos. Nos impide dañar a nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos, nuestra obligación con Dios. Los últimos 6, nuestra obligación hacia nuestros semejantes. Y así, hoy en día hay iglesias que dicen: bueno, ya sabes, no seguimos la ley de Dios. Oh, eso es viejo, eso ya no se aplica. El problema nunca ha sido la ley de Dios. Y hoy tenemos un cristianismo sin obediencia a la ley de Dios. Pero cuando sigues los escritos del apóstol Pablo, encuentras que Dios es vindicado una vez más. El apóstol Pablo, cuando entregó su vida al Señor, entendió todo el concepto del juicio. Era hebreo, era judío, entendía la Torá. Él entendía los mandamientos. Cuando se convirtió por el poder de Cristo que habitaba en él, de repente puso los asuntos en el contexto adecuado. Y quiero que noten, al leer Romanos capítulo 7, que Pablo nunca culpó a la ley de Dios. Se culpó a sí mismo. Mira Romanos capítulo 7, versículo 12 y versículo 14. Pablo dice en el versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego dice en el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual. Pero mira esto: pero yo soy carnal, vendido al pecado. Quiero que noten, una ley santa, justa y buena de un Dios santo, justo y bueno. Incluso Jesús dijo: no hay ninguno bueno, solo uno, que es mi Padre. Ven, Dios es bueno, Dios es santo. Sus mandamientos son santos, justos y buenos. Sus mandamientos son espirituales. Pero, ¿cuál es el problema? El problema en el juicio es un Dios santo, justo y bueno, una ley santa, justa y buena, y un individuo no espiritual y carnal. Pero quiero que notes la belleza de Dios. Él no nos deja como nos encuentra. El apóstol Pablo también señala y dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Y luego nos llena con su espíritu y toma al hombre carnal y lo fusiona con el poder de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás testigo. No podemos ser testigos, no podemos hacer lo correcto. No tenemos poder en nosotros mismos para hacer lo correcto. Pero el juicio investigador mostrará que Dios lo hace. Así que dice en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Bueno, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús o crees en el diablo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es una declaración poderosa. El diablo dice: no los guardes. Jesús dice: guárdalos porque me amas.
¿A quién crees? ¿Ves? Todo se trata del juicio. ¿A quién creíste? ¿A Jesús o al enemigo que dijo, no guardes esos? Pero el Señor nos da la libertad de tomar esa decisión. Así que Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y luego hay pastores hoy que dicen, no. Cristianos profesos hoy que dicen no. Sé lo que dice Jesús, pero la respuesta es no. Recuerda el sábado, el día para santificarlo. Sé lo que dice Dios, pero mi respuesta es no. Escogeré mi propio día. ¿Estás mirando la investigación? Así que aquí está, una persona que profesa ser cristiana, pero está tomando sus propias decisiones basadas en sus preferencias, no en la guía de Dios. Eva lo hizo, Adán lo hizo, heredamos su ADN, lo hacemos. Así que hoy Dios está en juicio. Dios está en juicio. El universo está haciendo la pregunta, porque la Biblia dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. En Apocalipsis 12, ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira. Pero dice, alégrense, cielos y los que habitan en ellos. Hay mundos no caídos que saben que Dios es justo, que Dios es equitativo. Pero, ¿de qué trata el juicio investigador? Es para examinar la vida de esa persona en comparación con su profesión. Sé lo que dicen, pero cómo viven. Incluso más profundo que eso, el juicio investigador revela no solo lo que decimos, sino lo que realmente está ocurriendo en nuestros corazones. Creo que esa es una de las razones por las que a la gente no le gusta leer la Biblia mucho. Hebreos 4:12 habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando lees la Biblia te lee a ti. Verás, cuando el Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, estaba diciendo, espera un momento, ¿cuánto me aman? Tal vez recuerdes la pregunta que Jesús le hizo a Pedro después de su resurrección, después de que Jesús resucitó y Pedro y Jesús estaban desayunando justo ahí esa mañana de domingo. Estaban desayunando juntos y Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, te amo. Él dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? Y Pedro dijo, Señor, te amo, te fileo, te amo como a un hermano. Y lo dijo de nuevo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Sabes que te fileo, te amo como a un hermano. Y entonces Jesús dice, ya que me amas como a un hermano, ya que me fileo, alimenta a mis ovejas. ¡Qué investigación! Jesús estaba revelando a Pedro el corazón de Pedro. Y Pedro se convirtió en uno de los campeones más prolíficos de la iglesia del Nuevo Testamento, porque el Señor entró en Pedro y cambió su corazón, lo que cambió su vida. Verás, el juicio investigador no solo examina lo que decimos, sino que va a la raíz del problema del corazón. Podrías hacer la pregunta, ¿por qué la gente no guarda los mandamientos de Dios? Bueno, el apóstol Pablo responde a la pregunta y de inmediato nunca acusó a los mandamientos de Dios. Observa dónde coloca la culpa. Romanos 8:7. Aquí está la razón que Pablo da de por qué los mandamientos de Dios no se están guardando, por qué ni siquiera son deseables, por qué las iglesias cristianas enseñan en contra de ellos. Esto es lo que dice Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, ya que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Qué comentario? La mente carnal. La mente carnal. La palabra allí es intercambiable entre la mente y el corazón. Sabes, la mente y el corazón son intercambiables. Lo que la mente piensa, el corazón late. Lo que el corazón late, la mente se ve afectada. Esta conectividad intercambiable entre la mente y el corazón, por eso la gente dice, te quiero, te amo. No dicen, te pienso. ¿Sabes cuál es el corazón del asunto? El corazón del asunto es el asunto del corazón. Verás, el problema no es la perfecta ley de Dios, sino la imperfecta humanidad carnal. Y cuando la humanidad no cambia, podemos escondernos detrás del exterior diciendo, oh, soy cristiano, y el mundo no sabe la diferencia, pero Dios va más allá de la superficie. Su ley llega hasta el corazón y revela, un momento, la condición aquí es la mente carnal, la mente que está fuera de armonía conmigo. En el juicio, me explico,
En el juicio, cuando entremos al reino, y digo nosotros, porque planeo estar allí por la gracia de Dios, y espero que ese sea tu deseo, cuando entremos al reino y alguien falte, si preguntas, ¿qué pasó con fulano de tal? No lo veo. ¿Por qué no están aquí? Y luego se abre el registro de su vida y decimos, entiendo, lo que vi no era realmente el verdadero problema. Cualquiera podría esconderse detrás de un manto de religión. El apóstol Pablo lo llama una forma de piedad, pero negando el poder de ella. Una forma de piedad. Y estamos viviendo en esa generación. Entonces, cuando la Biblia habla sobre la hora de su juicio ha llegado, y hablaré de eso en un momento, no es necesariamente que tú estés solo en juicio, es Dios quien está en juicio, y si Dios es vindicado, también lo son sus hijos. Mateo 1:21 llama su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es una promesa. Cuando estás en Cristo, Él se convierte en quien te cubre con su justicia. Por lo tanto, no hay miedo en la investigación. Volvamos a Pete Rose. Si él solo hubiera hecho lo correcto, la investigación probaría que, oye, Pete Rose no apostó, no violó la ley número 21, él no violó la regla número 21. Vivió su vida como un jugador de béisbol debería, en armonía con todos los requisitos de las grandes ligas de béisbol. Pero el apóstol Pablo dejó claro que hay requisitos, amigos, y muchos cristianos quieren la atmósfera del cristianismo, pero no quieren vivir la vida. Por eso la Biblia habla de dos caminos. Hay un camino ancho donde todos van en esa dirección. No hay requisitos, no tienes que cambiar, puedes vivir como quieras, hacer lo que quieras. Podrías decirle al mundo que eres cristiano, podrías cantar canciones cristianas, podrías ir a iglesias cristianas, podrías tener la lista de reproducción más grande de música cristiana, pero estás viviendo tu vida en privado de una manera completamente no cristiana y el juicio lo revela. Por eso se llama el juicio investigador. Lo llaman el juicio investigador que ocurre antes de que Jesús venga, para que cuando se dicte el veredicto, los mundos no caídos e incluso los santos que revisarán los registros en el juicio puedan ver que Dios fue justo y equitativo. Pero amigos, siempre ha sido así. Cuando el Señor liberó a los hijos de Israel de Egipto, después de liberarlos por su gracia a través de la fe, Israel hizo exactamente lo mismo. Querían ser libres, pero no querían vivir la vida que era necesaria para aquellos que son libres en Jesús. ¿Te das cuenta de que cuando Jesús los sacó de Egipto, los probó dándoles maná para comer, luego les reveló su sábado y después les dio los mandamientos? Y aquellos que eligieron no vivir en armonía con eso, simplemente dijeron, bueno, ya no estamos en Egipto. Déjenos en paz, déjenos vivir como queremos vivir. Pero amigos, cuando eres un hijo del Señor, hay requisitos. Los padres tienen requisitos para sus hijos, los maestros tienen requisitos para sus estudiantes, cada empleador importante tiene un manual, cada empresa tiene directrices, cada ciudad tiene ordenanzas y leyes. ¿Por qué Dios sería diferente? ¿Por qué Dios no tendría ninguna medida para examinar tu vida? ¿Por qué de repente Dios es injusto? Porque tiene leyes. No nos gusta el límite de velocidad. Me han detenido muchas veces por violarlo, pero alabado sea Dios por su gracia. ¿Por qué me detuvieron? Porque hay leyes. Dios tiene una ley. Entonces, cuando eres salvo, violas esa ley ahora. Si te detiene un policía, dices gracias oficial y te vas a toda velocidad. No, no lo haces. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31, plantea estas preguntas. Observa lo que dice. Él dijo, ¿invalidamos la ley por la fe? Y luego responde, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Con tu vida estás diciendo que la ley de Dios es justa, la ley de Dios es equitativa. ¿Quién quiere inclinarse ante dioses falsos después de entregar su vida a Jesús? ¿Quién quiere tomar el nombre de Dios en vano? ¿Quién quiere codiciar y cometer adulterio y mentir y robar y matar? ¿Quién quiere hacer todo eso? El corazón carnal lo hace. Pero ese corazón puede ser cambiado para que Dios no solo te llame su hijo, sino que te capacite para vivir como su hijo. Y así miras hacia atrás en este asunto de los israelitas y reconoces que todos aquellos que salieron de Egipto no llegaron a Canaán por una razón muy importante.
porque seguían diciendo, Dios, no eres justo, no eres justo. Mira Ezequiel capítulo 18, versículos 23 y 25. El Señor dejó claro, ustedes están muriendo, pero esto no es mi alegría. Nota lo que dice Ezequiel 18, versículo 23. Él dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Dice el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Mira el versículo 25. Pero vosotros decís, el camino del Señor no es justo. Ese es el problema en el juicio. La gente piensa que Dios es el Dios que castiga. ¡Ja! Lo atrapé. No podía esperar para matarlos. Oh, no, él dice, no me complazco en la muerte de nadie que muere. Mi deseo es que él se vuelva y viva. Pero muchas personas dijeron, Dios se llevó a mi madre hoy en un accidente de coche. Necesitaba otro ángel, así que mató a mi bebé. Eso es una mentira. Eso no es Dios en absoluto. Casi dejamos al enemigo completamente fuera de la acusación. Dios es un buen Dios, pero es un Dios cruel. Dios es un Dios excelente, pero es un Dios lleno de venganza. No, amigos, no. El Señor dijo a los israelitas, vuestro camino no es justo. Por eso tanta gente hoy se llama creyente del Nuevo Testamento. Son miembros de una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque se les ha enseñado a ver al Dios del Antiguo Testamento como enojado y odioso, como vengativo y rencoroso. No quiere servir a Dios. Quiero decir, mira lo que hace. El mundo se está desmoronando. Hay volcanes en erupción, accidentes de tren, personas muriendo en el hospital, alguien muriendo de camino a casa dejando 7 hijos. Mira a Dios. ¿Por qué Dios no detiene eso? Amigos, ¿no se dan cuenta de que estamos viviendo en un mundo de pecado? Estamos viviendo en territorio enemigo. Y la paga del pecado es la muerte. Y cada uno de nosotros es afectado por el pecado, por lo tanto, por la muerte. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Adán nos sumergió en esto, no Jesús. Es tan triste cuando alguien pierde a un ser querido. Y les digo, Jesús no vino para evitar que fueran a la tumba, pero Jesús vino para asegurarse de que ellos, por su justicia, puedan salir de la tumba en la primera resurrección. Ese es un Dios justo. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que la gran controversia tiene que desarrollarse. Si Dios hubiera eliminado a Satanás en el momento en que se desvió, te diría esto: estaríamos sirviendo a Dios por miedo, no por amor, no por elección, no por nuestra propia obediencia voluntaria, no. Diríamos, no quieres meterte con Dios. Mira lo que le hizo a Lucifer. Mira cómo lo quemó en el momento en que se salió de la línea, y todos los ángeles a los que Lucifer acusó a Dios dirían, él tenía razón. Pero ese no es el caso. El Dios del Antiguo Testamento no es enojado ni odioso, es un Dios amoroso. De hecho, Jesús mismo continuó presentando la hermosa imagen de su Padre. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, hablando sobre Dios, dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿No te das cuenta de que las 7 últimas plagas están en el Nuevo Testamento? La ira de Dios no contra la humanidad, sino contra el pecado. Pero la Biblia dice que Dios es amor. ¿Qué dices, Jesús? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo soy amor, Él es amor. Sí, esa es la verdadera imagen de Dios. Dios no está tratando de ocultar nada. ¿Ves? El juicio investigador prueba que Dios es amor, prueba que Dios es justo, prueba que Jesús vino como dijo a Tomás y a Felipe. Tomás dudó que fuera Jesús. Felipe dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, he estado tanto tiempo con ustedes y no han visto al Padre. Si me has visto al Padre. ¿Qué vieron en Jesús? Aquel que devolvió la vista a los ciegos, que resucitó a los muertos, que convirtió a los enfermos en personas sanas, que transformó a los que no podían caminar en personas que podían correr y alabar a Dios. Así es el Padre. No es el Hijo luchando contra el Padre. Padre, no los mates. Por favor, no los mates. No, no. Mi Padre y yo somos uno. Y luego el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que amigos, si Jesús es el mismo y Jesús y su Padre son uno y Dios es amor, Dios es el mismo ayer, Antiguo Testamento, hoy y siempre. Dios es amor. Así que el juicio investigador es justo y equitativo por las siguientes 4 razones. La primera es la transparencia.
Transparencia. ¿Qué es la transparencia? Verás, demuestra que la perfecta justicia y equidad de Dios se manifiesta en sus decisiones sobre la salvación, y éstas se basan en un examen minucioso de la vida de cada persona, las elecciones de cada persona y la relación de cada persona con Él. El proceso se considera transparente y completo y todos lo ven. Por eso, Daniel capítulo 7 dice, el juicio fue establecido y los libros fueron abiertos. Dios no necesita libros, ya lo sabe, pero Dios no es un juez por sí mismo en la toma de decisiones. Él otorga esas capacidades de juicio a su Hijo. Él dice que ha dado al Hijo el derecho de juzgar. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Así que estas decisiones tomadas por Dios son decisiones que Jesús tomaría. Decisiones que Jesús tomaría son decisiones que su Padre tomaría. Ellos son uno. Pero, ¿es transparente? Mira Eclesiastés 12, 13 al 14. Veremos los parámetros del juicio por los cuales seremos examinados y veremos cómo, de hecho, es transparente. Observa al sabio. Eclesiastés 12, 13 al 14. Salomón escribe, escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá aquí a la transparencia toda obra a juicio con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Escuchas ese pasaje y dices, oh, por esto tengo miedo del juicio. Por eso tengo tanto miedo. Si eres un hijo de Dios, no tienes razón para temer, porque cuando entregas tu vida a Jesús, tus pecados son perdonados, tus pecados son borrados, tus pecados son eliminados, han sido quitados por la sangre del Cordero. Pero cuando no estás cubierto por la sangre del Cordero, tus pecados permanecen. Y en el juicio, toda cosa secreta, sea buena o mala, será revelada. En otras palabras, la gente sabrá por qué Dios decidió no dejarte entrar. La Biblia dice que nada entrará que contamine. Si Satanás fue expulsado por profanar el cielo, no se te permitirá entrar si no has sido cambiado y transformado. El Evangelio no es solo un Evangelio de salvación, es un Evangelio de transformación. Así que el juicio tiene que ser transparente. Toda la obra de nuestra vida será examinada. Pero aquí está lo hermoso. Cuando tu vida se presenta ante Jesús, Él se convierte en tu juez y tu defensor. Y el Padre en el cielo, en lugar de ver el registro de tu vida, sabe que estás cubierto por la justicia de su Hijo. Transparente y lleno de esperanza. La segunda razón es la equidad. Equidad. Verás, el juicio revelará que Dios ha sido justo en su trato, tanto con los salvados como con los perdidos. Y su justicia refutará las acusaciones del acusador de nuestros hermanos. Satanás quiere que Dios sea visto como Él no es justo, no puedes confiar en Él. Pero mira el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 9. Y está escrito por alguien que sabe sobre la justicia de Dios, el apóstol Pedro. Esto es lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, como algunos piensan, pero observa a Dios, sino que tiene mucha paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Es eso justo? No quiero que nadie perezca. ¿Es eso justo? Sí, así es Dios. No quiere que nadie perezca. Él lucha por nosotros para que seamos salvos. Él lucha como lo hizo por Josué. Reprendió al diablo por tratar de llamar a Josué indigno de ser salvo. Y el Señor dice, Jehová te reprenda, Satanás. Josué es uno arrebatado del fuego. Así de justo es Dios. Cuando eres su hijo, eres arrebatado del fuego. Los hebreos salvados en el fuego. Daniel salvado en el foso de los leones. Eso es lo que sucede cuando eres un hijo de Dios. Dios es justo. Pero la tercera cosa sobre esto es la misericordia y la justicia de Dios. ¿Ves? El juicio investigativo muestra la misericordia de Dios junto a su justicia. Aunque el juicio es minucioso, revela que Cristo es tanto juez como defensor del creyente, demostrando cómo Dios puede ser perfectamente justo y misericordioso al mismo tiempo. Esa es una cualidad asombrosa. Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso al mismo tiempo. Mira Romanos 5:8. La Biblia lo dice de esta manera.
Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Captaste eso? Dios no esperó hasta que fuéramos perfectos. Y algunas personas intentan luchar por sí mismas. Dicen, bueno, no puedo ir a la iglesia, estoy lidiando con cosas. No, no te quitas el dolor de muelas antes de ir al dentista. No te quitas la lesión antes de ir al hospital. ¿Por qué intentar deshacerte de tu pecado antes de venir a la iglesia? Ven al trono de la gracia para que puedas obtener misericordia y encontrar gracia para ayudarte en tu momento de necesidad. Ese es el propósito del juicio investigador. Ven a mí. Cualquiera que venga a mí no lo echaré fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es Dios. Pero ese no es el Dios que Satanás quiere que conozcas. Satanás quiere que pienses en Dios como ven aquí. Te atrapé haciendo lo que te dije que no hicieras. Oh, ese no es Dios. Ese no es Dios. Él nos ve en nuestra sangre, nos ve en nuestra ruptura y viene a quitar nuestras cenizas y darnos belleza en su lugar, a abrir la prisión para que podamos ser libres. Él restaura nuestra vista para que podamos ver de nuevo. Ese es Dios. Esa es su misericordia. Pero Dios también es justo. El Salmo 89 en el versículo 14. Dios también es justo. Tiene que ser justo. Para que podamos pedir misericordia, Dios tiene que ser justo. Observa cómo David el salmista dice esto en el Salmo 89 en el versículo 14. La Biblia dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. ¿Lo captaste? Justicia, derecho, el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Recuerdo tener que ir y presentarme ante un juez un día. Recibí una multa por estacionar en un lugar para discapacitados. Mi madre acababa de salir del hospital y no podía ir al mostrador a recoger su medicación, así que decidí ir por ella y me paré ante el juez porque el oficial de policía dijo, no me lo digas a mí, díselo al juez, así que lo hice. Le dije al juez, su señoría, recibí esta multa por estacionar en un lugar para discapacitados. Le dije al oficial que mi madre acababa de salir del hospital. Ella no podía ir al mostrador, no podía caminar, así que fui a buscar su medicamento y regresé de inmediato. Y él me dijo que te lo dijera. Y la oficial que estaba allí, ella dijo, ¿le dijiste que me lo dijera a mí? Él dijo, sí, lo hice, su señoría. Ella me dijo, caso desestimado. Muéstrame que tu madre salió del hospital. Dame un registro y retiraremos los cargos. No pude correr lo suficientemente rápido hacia ese coche para conseguir los papeles de alta de mi madre y mostrárselos al tribunal, y esa multa fue retirada. Eso es Dios. Él escucha las súplicas de sus hijos. No quiere acusarnos. Él quiere invitarnos. Dios es justo, Dios es transparente, Dios es justo, Dios es misericordioso. Pero también la cuarta razón es que Dios es invitacional. Él nos invita a acercarnos a Él. Verás, establece la validez de la ley de Dios y luego mide nuestra respuesta a la ley de Dios. Si Dios es justo, necesitamos responder a un Dios justo siendo obedientes a su ley. El juez dice, retiro los cargos. No salimos a violar, romper ventanas y robar coches. No, queremos ser ciudadanos respetuosos de la ley. Queremos mostrar al tribunal que su decisión fue buena. Por eso nuestra respuesta a la ley de Dios es tan vitalmente importante. Y observa cómo Dios llama a aquellos que responden en obediencia a su ley. Apocalipsis 14, versículo 12. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Sí, ellos los guardan. No es en sus propias fuerzas, no, en la fuerza y el poder que se nos da por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué sigue siendo necesario el juicio investigador? El juicio investigador no es para condenar, sino para llamarnos a una vida santa. Mira Tito capítulo 2. Versículos 11 y 12. Si eres un hijo de Dios, actúa como tal. Si eres un hijo del rey de Inglaterra, actúa como tal. Si eres la hija del presidente, actúa como tal. Si son hijos e hijas del Dios Altísimo, vivan como tal. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. La Biblia dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a ¿cuántos hombres? A todos los hombres. Mira el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, observa cómo, sobriamente, justamente y piadosamente en este siglo. ¿Quieres decir que necesitamos vivir así ahora? Sí, te he salvado, te limpié, te perdoné, te hice mi hijo, mi hija.
Quiero que vivas como el mundo. No, quiero que vivas sobriamente, justamente y piadosamente. Y estamos en una batalla contra un mundo impío, injusto y ebrio que nos ha afectado tanto que hacemos de Dios como si fuera un Dios injusto. Pero la investigación, el juicio que ocurre antes de que Jesús venga, probará que Él no es en absoluto injusto. Es justo. Ves, investigador, el juicio investigativo revela que la ira de Dios es hacia el pecado, pero el amor de Dios es hacia el pecador. Por supuesto, Dios odia el pecado. Le costó la vida preciosa de su Hijo, pero ama al pecador. Jeremías capítulo 31, versículo 3, observa cómo lo expresa la Biblia. El Señor se me ha aparecido hace mucho tiempo diciendo, sí, te he amado con un amor eterno, por lo tanto con bondad amorosa te he atraído. Observa, amor eterno, evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? El amor eterno de Dios por el pecador para convertirlo en un santo. El amor eterno de Dios para perdonar y hacerla una hija de Dios, un hijo de Dios. Por eso nuestro pasaje favorito es tan vitalmente importante. Lo decimos como si fuera un mantra, pero míralo de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ven, amigos, cuando el veredicto final se revele en Apocalipsis 22:11, mostrará que Dios es amor, que no tienes que perecer. Pero habrá un veredicto. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero mira el otro lado. El que es justo, sea justo todavía. El que es santo, sea santo todavía. ¿Cómo puedes ser santo y justo? Por el poder de Cristo que habita en ti. ¿Cómo puedes seguir siendo injusto y sucio, negando el poder de Cristo? Y Primera de Pedro 4:17 dice que por eso el juicio comienza por la casa de Dios. Por eso comienza con aquellos que dicen ser hijos de Dios. Por eso empieza con la iglesia. Dicen ser cristianos. Examina sus vidas. Amigo, ¿tienes un boleto para subir a bordo? Asegúrate de que tengas un boleto. Ese boleto es la justicia de Jesús. Si las aerolíneas examinan nuestra identificación y nuestros boletos, ¿por qué Dios no puede examinar nuestras vidas? Es simple. Es un juicio investigativo para mostrar que están en el cielo y el cielo es seguro. Puedes imaginar estar en todos los mundos no caídos y recordar lo que hizo Lucifer y cómo los ángeles que lo siguieron también pecaron contra Dios. Puedes imaginar su vacilación, su intrépida duda. ¿Estos pecadores van a entrar en este reino? Bueno, amigos, por eso vamos a ponernos la inmortalidad. Por eso, cuando seamos perfeccionados en Cristo a su regreso, vamos a revestirnos de incorrupción. Ya no podremos ser corrompidos, seremos inmortales, sellados en el carácter de Jesús, no más para traer condenación a los tribunales del cielo. Por eso el juicio investigador no es para informar a Dios. Él ya lo sabe. Dios no necesita leer libros para decidir si nos salva o no. Pero los mundos no caídos, los santos que abren los libros, como habla Apocalipsis, como dice Daniel 7, el juicio se sentó y los libros fueron abiertos. Los santos que reinan con Cristo 1000 años, como lo menciona Apocalipsis 20, ellos estarán allí examinando los registros. Vaya, aquí está la razón por la cual fulano fue salvo. Aquí está la razón por la cual fulano no fue salvo. Y la buena noticia es, amigos, que si tú eres salvo, tu registro estará limpio. Aleluya. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Aleluya. El santo no tiene nada que temer. El juicio es algo hermoso. Es para vindicarte. Verán, amigos, el juicio investigador es el registro de nuestra vida, pero revela que Dios es justo. Y cuando el veredicto se da, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, noten lo que dice la Biblia sobre este veredicto. Dice, cantan el cántico de Moisés, esos son los que son salvos, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, esto es lo que vamos a decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero no lo pierdas, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Sí, le vamos a estar diciendo, eres justo y eres verdadero, gracias Señor, eres justo y verdadero. Fuimos investigados, pero cuando nos miraron, reconocieron, un momento. Solo están aquí por Él. Si pudiéramos acusarlo a Él, no estarían aquí. Por eso, Apocalipsis 14:7 lo dice de esta manera. La hora de su juicio ha llegado. Verás, el juicio investigativo vindica las decisiones de Dios sobre la salvación, pero hay algo aún más hermoso.
Hay algo aún más hermoso. Si están vindicando las decisiones de Dios sobre la salvación, ¿cuál es el papel de Jesús? Mira 1 Juan 2:1. ¿Cuál es el papel de Jesús? Verán, amigos, Jesús es nuestro juez y nuestro abogado. Ahora, no quiero pasar eso demasiado rápido, porque si fueras a la corte y el juez y el abogado que está de tu lado son la misma persona, ¿tendrías miedo? Tu abogado dice, dime la verdad. Yo te apoyaré. Eso es lo que hizo Jesús. Si Pete Rose hubiera hecho eso, habría sido reinstalado antes de su muerte, pero no quiso confesar. Amigos, el juicio está diciendo, sé sincero conmigo. Quiero perdonarte, pero yo necesito saber. Quiero conocer tu corazón, pero quiero oírlo de tu boca. Por eso cuando Jesús vino a buscar a Adán en el jardín, él dijo, Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba Adán. ¿Qué has hecho? Él sabía lo que había hecho Adán, pero quería confesión. La confesión es el requisito previo para el perdón. Entonces Jesús dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero entiendo vuestra fragilidad y si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es él? Jesucristo el justo. Amigos, cuando estamos en Cristo, también somos justos. ¿Entendiste eso? El juicio investigador no es una escena temerosa. Está diciendo, si estás en mí, no tienes nada de qué preocuparte. Si estás en mí, estás cubierto por mi justicia. Si estás en mí, eres salvo por mí. ¿Ves? Quiero que el mundo sepa quién eres y cómo llegaste a ser como eres. Jesús toma a los pecadores y los convierte en santos, toma a los caídos y los hace levantarse, toma a los perdidos y los hace encontrados, toma a aquellos sin esperanza y les devuelve la esperanza. No hay razón para temer el juicio investigador, porque Dios está en juicio. Cuando Dios es vindicado, nosotros somos vindicados. Por eso 1 Juan 4:17 lo dice tan bellamente de esta manera. Cuando el juicio investigativo se completa, vindica a Dios y a sus hijos. Escuchen, mis amigos, 1 Juan 4:17. El amor se ha perfeccionado entre nosotros en esto, que podamos tener, no te lo pierdas, confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es la buena noticia del juicio investigador. No voy a llegar a ser como Jesús. Como Él es, así somos nosotros. Tiempo presente. Soy su hijo hoy, eres su hijo hoy, eres su hija hoy, eres su hijo hoy. No hay necesidad de temer al juicio investigador, porque cuando Él es vindicado y tú estás cubierto por su manto, cubierto por su vida, no tienes nada que temer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido perfeccionado entre nosotros. Así que amigos, abracen el juicio investigador, pero primero abracen la justicia de Jesús y esperarán encontrarse con Él en paz. Dios te bendiga.